El occidente colectivo está en pánico. La razón no fue una explosión, ni las sanciones, ni otro tuit, sino un desfile. Sí, fue precisamente el desfile de la victoria del 9 de mayo de 2025 en Moscú el que se convirtió en el detonante que finalmente destruyó la ilusión del aislamiento de Rusia. Y la participación de la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China fue un escupitajo en la cara de aquellos que todavía tenían esperanzas de un enfriamiento entre Pekín y Moscú. Además, la visita de 4 días de Xi Jinping, las conversaciones personales con Putin y las declaraciones que hicieron que a los diplomáticos de la OTAN les temblara la ceja izquierda. Como escribe la publicación italiana L'Antidiplomático, la participación de los militares chinos en el desfile se convirtió en no un símbolo, sino un mensaje estratégico. Un observador atento difícilmente podría haber dejado de notar este mensaje. El cálculo del desfile más numeroso entre todas las delegaciones extranjeras fue representado precisamente por el Ejército Popular de Liberación de China, no una delegación de intercambio, no una bandera simbólica, sino una unidad de combate completa, marchando al unísono sobre el pavimento de la Plaza Roja. Esto no es un tributo al pasado, sino una declaración sobre el presente y una señal para el futuro. En 2015, cuando los militares chinos participaron por primera vez en el desfile en la Plaza Roja, su presencia parecía un elemento de cortesía protocolaria. Aniversario, demostración tradicional de memoria, solidaridad histórica. Pero ahora, 10 años después, todo es diferente. Entonces China todavía se equilibraba entre Washington y Moscú, eligiendo la tonalidad, comprobando hasta dónde se podía llegar. Hoy en día, ya es un eje maduro, estratégico, demostrativo, público. El contexto geopolítico actual hace que la participación de los militares chinos sea particularmente elocuente. Mientras Occidente construye alianzas antichinas, desde AUKUS hasta Quad, mientras Estados Unidos suministra armas a Taiwán y aumenta su presencia en el mar de China Meridional, China, sin entrar en disputas verbales, simplemente sale a la Plaza Roja. Junto con Rusia, no entre bastidores, no a puerta cerrada, no en un foro económico, sino frente a las cámaras de televisión, frente a expertos. Militares, frente a millones de espectadores en todo el mundo. No solo va un soldado, va una alianza. Esta es la señal que no se puede ignorar. Rusia y China no son solo socios estratégicos, sino que cada vez actúan más como un solo cuerpo político. Y no sobre la base de declaraciones, sino a través de gestos claros y visibles. El desfile, especialmente en las condiciones de la presión actual sobre Rusia, no se convirtió en un simple ritual, sino en un escenario desde el que China hizo una declaración política. El segundo elemento más importante es el contraste con la retórica occidental. Los medios de comunicación mundiales han estado repitiendo durante los últimos 2 años sobre el aislamiento de Rusia, sobre la pérdida de aliados, sobre la salida a la sombra internacional. Y de repente, el evento militar más grande de Europa, decenas de delegaciones extranjeras y, lo más importante, China. No solo vino, construyó una guardia, ensayó, se preparó, actuó. Es decir, invirtió seriamente y durante mucho tiempo. Y también lo hizo en un día importante para la identidad histórica rusa, confirmando así: su historia también es nuestra historia. La participación de los chinos también fue una reverencia hacia la diplomacia simbólica. A la geopolítica le gustan las imágenes visuales. Y en una situación en la que cada fotografía se dispersa a través de las redes sociales y los canales de noticias, las imágenes de soldados chinos en formación con los rusos no son solo un recuerdo del pasado. Esto es una insinuación. No vale la pena construir una nueva Yalta sin nosotros. Estamos aquí. Estamos juntos. Y lo estamos mostrando a todo el planeta. En el contexto de las crecientes declaraciones de las capitales occidentales sobre la necesidad de contener a China, destruir su conexión con Rusia, crear cinturones de seguridad en la región del Indo-Pacífico, lo que está sucediendo en Moscú se ha convertido en una ironía casi amarga para los estrategas en Washington y Bruselas.
El desfile del 9 de mayo no resultó ser solo un evento militar, sino que se convirtió en una reacción. No una declaración, sino una respuesta física y material, en la que cada pie de un militar chino que caminaba por la Plaza Roja era un desafío directo a toda la retórica sobre el aislamiento de Rusia y la contención de China. No se escuchó ni una sola consigna. No hubo discursos airados, pero el hecho de que China no solo enviara una delegación a Moscú, sino que también garantizara la participación plena de una guardia militar, dice mucho más que cualquier comunicado. En condiciones de sanciones, presión internacional, estrecha vigilancia de las rutas logísticas, visas, admisiones, todo esto se superó. Y no por alguien abajo, sino al más alto nivel. La participación de los militares chinos en el desfile es el resultado de una decisión que se tomó en Pekín con total claridad de las consecuencias. Este fue un gesto detrás del cual hubo preparativos complejos. La preparación de un cálculo militar, la organización de entrenamientos, la coordinación del formato de participación, todo esto es imposible sin voluntad política. China hizo esto conscientemente, no para simplemente aparecer, sino para mostrar al mundo. No se va a esconder. Entra en el espacio de los símbolos. Da un paso hacia la participación abierta en eventos que, en opinión de muchos en la prensa occidental, deberían haberse convertido en evidencia de la soledad internacional de Rusia. La parte china no solo apoyó la participación, sino que también la inscribió en el marco de su visita oficial. La visita de Xi Jinping a Moscú, coincidiendo con el aniversario de la victoria, fue una continuación no solo de la trayectoria diplomática, sino también de la lógica histórica. Las negociaciones conjuntas, la firma de nuevos acuerdos energéticos y de infraestructura, las declaraciones sobre la asociación estratégica, todo esto sentó las bases para un momento en que el desfile dejó de ser una simple ceremonia. Se convirtió en una declaración, en un idioma internacional que entienden incluso aquellos que fingen no oír. Es imposible no notar lo rápido y coordinado que se implementó todo esto. China no se demoró, no esperó invitaciones de última hora. Actuó como un socio seguro de sí mismo. Y esto generó un nuevo nivel de confianza. En un mundo donde cada país teme un titular adicional en la prensa extranjera, China eligió la ruta de la inclusión directa en la narrativa rusa. No como un vasallo, no como un observador externo, sino como un participante igualitario en el proceso de dar forma a una nueva imagen del mundo. Esta imagen, hay que reconocerlo, es muy diferente de la que se propone en la agenda mediática occidental. China apoya no solo las acciones de Rusia, sino también su visión del equilibrio de poder, la inadmisibilidad de las reglas impuestas, la necesidad de tener en cuenta los intereses no de un solo centro, sino de muchos participantes. Y esto es especialmente palpable en los detalles. Desde la apariencia de los militares chinos, hasta la atención con la que la prensa china cubrió su participación. En las publicaciones de las principales agencias chinas, se destacó que la participación en el desfile no es un acto de confrontación, sino un gesto de respeto. Respeto por una historia común, por la memoria, por los principios que China comparte. Y esto añade una capa emocional a lo que está sucediendo, porque detrás de las palabras oficiales está la sensación de que China no se retira, no tiene miedo de estar cerca. Y es precisamente esto lo que provoca pánico interno en aquellos que durante años han construido una estrategia basada en el cliché de divide y vencerás. Esta participación fue especialmente sensible en el contexto de la actividad estadounidense en la región de Asia-Pacífico. Las visitas provocadoras, el aumento de la presencia militar, los intentos de involucrar a los vecinos de China en alianzas antichinas, todo esto se ha convertido en un trasfondo habitual. Pero ahora Pekín responde no de forma simétrica, sino a gran escala. Fortalece los lazos allí donde Occidente esperaba una división. Y lo hace no a escondidas, no en secreto, sino a la vista de todo el mundo. En la Plaza Roja, en uno de los días más simbólicos para Rusia, en imágenes que se extendieron por todos los continentes,
Y aquí se hace evidente que no se trata de una demostración militar. Se trata de cómo los países en el siglo XXI expresan su voluntad política, no mediante la firma de alianzas formales, sino mediante la participación en aquellos eventos que dan forma a la memoria colectiva. China se incluye en esta memoria, se convierte en su coautor, y así fortalece no solo las relaciones con Rusia, sino también su propia posición en el juego global. En este contexto, cualquier intento de presentar a Moscú y Pekín como socios por necesidad parece cada vez menos convincente. La imagen que el mundo vio el 9 de mayo es la imagen de una unión madura y consciente, no declarativa, sino vivida. Y en esta unión, cada detalle, desde la ruta de llegada hasta el paso por las baldosas de la plaza, se convierte en un elemento de una gran construcción, una que ya no se puede ignorar, y que cada vez es más difícil de destruir con palabras. En vísperas de la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Moscú, el exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo una declaración difícil de sobreestimar en Pyongyang. Términos de resonancia internacional. En su discurso en una reunión de representantes de los países BRICS, confirmó la posición de Rusia con respecto a Taiwán, declarando su apoyo incondicional al principio de una sola China y oponiéndose a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de la República Popular China. Estas palabras se pronunciaron abiertamente, en una sala llena de aliados y observadores. Y no fue un gesto diplomático de rutina. Fue una declaración planificada, calibrada y, sin duda, acordada, dirigida no solo a Pekín, sino a todos los que siguen de cerca la dinámica de las relaciones ruso-chinas. El contexto de la aparición de esta declaración dice mucho. Se produjo en un contexto de creciente tensión en la región de Asia-Pacífico, donde Taiwán se está convirtiendo cada vez más en un campo de rivalidad entre Estados Unidos y China. El suministro de armas, las visitas de políticos occidentales, la expansión de la cooperación militar entre Taipei y Washington. Todo esto hace que la cuestión de la isla no sea simplemente un asunto interno de China, sino un tema de atención mundial y potencial inestabilidad. En este contexto, la declaración de Shoigu no parecía una réplica, sino una posición. Además, una posición que tiene peso, ya que fue expresada por un país que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y que desempeña un papel importante en la seguridad global. También es importante la forma en que Shoigu formuló su pensamiento. No se limitó a palabras abstractas sobre la integridad territorial o el respeto a la soberanía. Vinculó directamente la injerencia externa en la cuestión de Taiwán con la creciente actividad militar en la región y subrayó que Rusia considera los intentos de desestabilizar la situación en torno a China como un elemento de una estrategia más amplia de presión. Esto significa que Moscú, en esencia, asumió la obligación, aunque informal, de apoyar a Pekín no solo moralmente, sino también estratégicamente. Para China, que es extremadamente sensible a cualquier señal de apoyo internacional a sus reivindicaciones territoriales, tal paso fue una señal de confianza incondicional. La reacción de Pekín no se hizo esperar. Casi inmediatamente después del discurso de Shoigu, apareció en los medios chinos un artículo firmado personalmente por el presidente de la República Popular China. En él, Xi Jinping no solo confirmó el rumbo hacia la profundización de las relaciones con Rusia, sino que también señaló que Moscú demuestra principios y lealtad a la justicia en los asuntos internacionales. Calificó la cooperación ruso-china como un pilar de la estabilidad global y enfatizó que son precisamente tales alianzas las que pueden contener los intentos de ciertos estados de dictar su voluntad al resto del mundo. Para el público chino, tal reacción es de suma importancia. En China, la cuestión de Taiwán se percibe no solo como una disputa territorial, sino como la base de la unidad nacional y un elemento de la dignidad nacional. Cualquier apoyo externo a esta posición se interpreta no solo como un gesto de alianza, sino como un acto de solidaridad. Es por eso que el artículo de Xi recibió una amplia cobertura en todos los principales medios de comunicación del país, incluida la agencia Xinhua y el periódico Renmin Ribao.
Se hizo hincapié en que Rusia es un socio que no teme expresar abiertamente su posición y no la cambia dependiendo de la coyuntura política. El intercambio de señales políticas entre Moscú y Pekín se produjo en un período de máxima tensión internacional. En un momento en que Estados Unidos está aumentando la presión sobre China, llamando a fortalecer las alianzas antichinas y utilizando cada vez más a Taiwán como palanca geopolítica, cada declaración se vuelve significativa. En este momento, Rusia, que también se encuentra bajo una fuerte presión de sanciones, extiende su mano a China no como un aliado temporal, sino como un socio estratégico dispuesto a confirmar esto en el tema más delicado: la soberanía y la integridad territorial. Shoigu actuó como portador de una señal verificada y acordada. Sus palabras resonaron en un foro internacional, en una reunión de representantes de los países BRICS, y fueron dirigidas no solo a China, sino también a todos los que siguen la arquitectura del futuro mundo global. La fórmula de apoyo al principio de una sola China, expresada directamente, sin reservas, sin rodeos, adquirió el peso no de un comentario diplomático, sino de un marcador estratégico. Moscú demostró así que no solo no se aparta de sus posiciones anteriores, sino que las fortalece. En un momento en que Pekín está amenazado con una intervención abierta, cuando se están acumulando armas en la región y se está expandiendo la presencia de la OTAN bajo nuevos nombres, el apoyo ruso se vuelve no solo políticamente importante, sino moralmente significativo. En China, esto se percibió precisamente así. En los medios estatales, en los análisis, en los círculos de expertos, la declaración de Shoigu se interpretó como un acto de respeto, como una confirmación de la fiabilidad estratégica. Para China, donde la estabilidad se percibe como la clave del desarrollo, saber que en el mundo hay un socio dispuesto a apoyar precisamente en el punto vulnerable, da una sensación de equilibrio interno. No menos importante es que Rusia no exigió concesiones a cambio. El apoyo no fue una herramienta de negociación, sino un gesto detrás del cual había décadas de confianza. Tal estilo de diplomacia es ahora una rareza. Más valioso se vuelve. Al mismo tiempo, es importante enfatizar: no se trata de una alianza formal. No se firmaron documentos, no se crearon estados mayores conjuntos. Fue una conversación en el lenguaje de las señales, los signos, los significados políticos, pero es precisamente este formato el que resulta hoy más flexible y viable. No requiere una movilización instantánea, pero forma un campo de previsibilidad en el que las decisiones ya no se toman de forma aislada. Rusia recibe de China lo mismo: reconocimiento, respeto por su posición, disposición a no dejarse llevar por la presión externa. Es importante que estos mensajes resuenen precisamente en aquellos periodos en que cada una de las partes está experimentando presión externa. Esto les da un carácter no declarativo, sino activo. No hay retórica emocional en ellos, solo confianza. El tema que planteó Shoigu adquirió un significado especial también porque se refiere al componente militar. No es solo una fórmula del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cooperación. Es la voz de la máquina militar. Cuando Shoigu habla de apoyar un enfoque territorial concreto, esto se percibe como una señal. En caso de una exacerbación de las contradicciones, Rusia no se quedará al margen. Aunque no físicamente, pero políticamente, sin duda. Para China, que vive bajo la constante amenaza de la presión informativa y económica, tal gesto es una ventaja estratégica. Le da la oportunidad de llevar a cabo su propia política con menos miramientos. Fortalece el discurso interno y le permite hablar con Estados Unidos desde una posición de confianza, no de aislamiento. En el contexto de todos estos movimientos, se puede ver: no se está formando simplemente una serie de gestos, sino un contorno. El contorno de la futura coordinación diplomática, donde los puntos débiles clave se convierten no en un lugar de vulnerabilidad, sino en puntos de apoyo para el apoyo mutuo. Taiwán para China, legitimidad internacional y soberanía para Rusia. Este es un intercambio no de servicios, sino de confianza.
no requiere papeleo. Se registra con palabras, dichas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el tono adecuado. Y este enfoque se está convirtiendo hoy en la nueva norma para los estados que no quieren jugar según los guiones de otros. Rusia y China están formando su propio escenario, y este escenario ya no está en la periferia de la atención global, sino en el centro mismo. El evento clave de la semana del desfile fue la visita del presidente chino Xi Jinping. Pero, a diferencia de las visitas rutinarias dentro del calendario diplomático, la llegada de Xi a Moscú se convirtió en un acto cuidadosamente preparado de sincronización política. Ni en los protocolos ni en las declaraciones se sintió ni una gota de formalidad. Este no es el caso en el que los jefes de Estado intercambian sonrisas por una foto y luego se van a sus habitaciones. Este fue un fortalecimiento demostrativo de la conexión. De hecho, una verificación del rumbo de dos potencias que ven en el futuro no caos, sino un nuevo orden, donde no son extras, sino arquitectos. Vladimir Putin abrió la reunión con una calidez marcada. Agradezco sinceramente la oportunidad de comunicarme personalmente con usted, y le agradezco que haya venido nuevamente a Moscú en una fecha tan importante para nosotros. Esto no fue solo un gesto de cortesía. Esta es una invitación al círculo de confianza. Y en la política internacional, tales fórmulas cuestan más que cualquier firma. Xi Jinping, por su parte, no se limitó a las fórmulas de turno. Llamó directamente a Putin querido amigo y a las relaciones ruso-chinas, un imperativo del tiempo. La frase, construida al estilo de la diplomacia clásica china, sin embargo, suena como una afirmación. Conceptual, no una alternativa. No una elección, sino una necesidad dictada por la lógica de los acontecimientos y la historia. Y este imperativo del tiempo significa precisamente que, con todas las diferencias, Rusia y China están condenadas a actuar juntas. De lo contrario, el equilibrio se derrumbará. Las negociaciones se llevaron a cabo en 2 etapas. Primero, en un formato estrecho, luego, en un formato ampliado, con la participación de ministros, funcionarios especializados y representantes de empresas. La agenda cubrió una amplia gama de temas, desde la reforma de las instituciones internacionales hasta el aumento de la inversión mutua, desde la energía global hasta la sincronización de estrategias en las plataformas comerciales globales. Además, la discusión no fue en el espíritu de ¿qué deberíamos hacer?, sino cómo implementar lo que ya hemos decidido. Uno de los resultados más importantes es la firma de un acuerdo actualizado sobre la protección mutua de las inversiones. En una situación en la que la jurisdicción occidental ha perdido la confianza y el concepto de garantías se ha convertido en una formalidad. Tales acuerdos en realidad significan que cualquier inversión china en Rusia, y viceversa, recibe inmunidad contra la presión política. Este es un intento de construir una realidad financiera paralela, donde no existe el riesgo de que otra ola de sanciones congele los activos con un clic en Washington. Otro resultado significativo fue el lanzamiento de proyectos de infraestructura a largo plazo. Uno de ellos es la confirmación del lanzamiento del gasoducto del Lejano Oriente en 2027. Esta dirección es de importancia crítica. Proporciona a China una fuente adicional de gas, evitando rutas inestables a través de terceros países. Y para Rusia, esta es una entrada a un mercado garantizado, donde el consumo de energía está creciendo de manera constante, sin maniobras políticas. El volumen total de comercio entre los países alcanzó casi los $245.000 millones. En 2014, esta cifra era de solo unos 95.000 millones. El crecimiento de casi 3 veces en una década, en el contexto de las sanciones, las guerras comerciales y la presión global, indica 2 cosas. Primero, el vínculo económico no solo funciona, sino que se vuelve autónomo. Segundo, detrás de estas cifras hay necesidades y acuerdos específicos. Este no es un intercambio de reverencias diplomáticas, sino un tejido económico vivo que se rompe solo si quieren hacerse daño a sí mismos. El desarrollo de la OCS también se convirtió en un tema de sincronización estratégica.
En vísperas de la cumbre en Tianjin, los líderes acordaron una mayor expansión de la agenda de la organización, desde la inclusión de nuevos miembros hasta el fortalecimiento de la coordinación en el campo de la seguridad y las ciberamenazas. Al mismo tiempo, Rusia y China demuestran constantemente: la OCS no es anti-OTAN, sino un sistema basado en la igualdad, la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos. Un papel importante en la visita de Xi no solo lo jugaron el protocolo y los documentos, sino también el momento en sí. Llegar a Moscú en vísperas del Día de la Victoria no es solo una señal de respeto, sino también un acto de apoyo político. Este fue un recordatorio para el mundo. China recuerda quién derrotó al fascismo en Europa y quién pagó esta victoria con millones de vidas. Y aunque China misma sufrió pérdidas terribles en la guerra con Japón, su gesto de alianza hacia Rusia es un vínculo simbólico entre la historia y la modernidad. Las negociaciones entre Putin y Xi, respaldadas por delegaciones vivas, declaraciones claras y cifras concretas, se convirtieron en una especie de manifiesto. Rusia y China mostraron: no son solo socios, no solo cooperan, sino que actúan como dos potencias que construyen un orden mundial alternativo. Sin grandes eslóganes, pero con una arquitectura clara: economía, infraestructura, energía, historia, ideología, seguridad. Y todo esto no es contra nadie, sino por aquellos que están cansados de la dictadura unilateral y necesitan un equilibrio de poder estable. Un papel especial en la visita del presidente de la República Popular China a Moscú lo desempeñó el tema de la memoria histórica. No solo resonó en discursos oficiales y comunicados de prensa, sino que se convirtió en el marco emocional de todo el viaje. La reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin, la participación en los actos conmemorativos del aniversario de la victoria y la propia presencia en la tribuna de la Plaza Roja estuvieron llenas no solo de significado diplomático, sino también de un profundo significado simbólico. Este marco no solo remite a un pasado común, sino también a una elección política actual, en la que la memoria de la Segunda Guerra Mundial se convierte en un punto de partida. Rusia y China son países que sufrieron colosales pérdidas humanas y de infraestructura durante la guerra. La Unión Soviética, según datos oficiales, perdió a más de 27 millones de personas. China, por su parte, se encontraba en estado de conflicto militar desde 1931, cuando comenzó la agresión japonesa en Manchuria. Casi una década y media de lucha incesante convirtieron a la República Popular China en uno de los estados más afectados de ese período. No son solo cifras, es un trauma que formó la conciencia nacional. La sensibilidad histórica y la actitud ante las cuestiones de justicia internacional. Precisamente por eso, la participación conjunta de los líderes de Rusia y China en los actos conmemorativos conlleva una profunda carga política. No es una formalidad rutinaria ni una repetición mecánica del protocolo. Es una declaración. La memoria es importante, no solo como elemento de identidad, sino también como base de la legitimidad política. En un contexto en el que cada vez aparecen más intentos de cambiar la percepción del pasado, redirigir los acentos y reescribir los papeles, este tipo de gestos adquieren una relevancia especial. El desfile en la Plaza Roja se convirtió, en este sentido, no solo en un ritual militar, sino también en una narrativa visual. La presencia de la delegación china, la participación de militares chinos en la formación, todo ello construye una línea de continuidad. Esta línea dice que la verdad histórica sigue siendo un tema de responsabilidad compartida, y que en un contexto de transformación de la política mundial, la memoria se convierte en el elemento más importante de la elección soberana. Para China, la participación en estos actos también tiene una resonancia interna. Dentro del país, la memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial está estrechamente relacionada con el renacimiento nacional y el fortalecimiento del Estado. La participación en el desfile y las declaraciones conjuntas con Rusia ayudan a Pekín a transmitir a la audiencia externa la imagen no solo de una potencia poderosa,
sino de un Estado que respeta la historia y se basa en ella para tomar decisiones modernas. Mientras que muchos países occidentales interpretan cada vez más los acontecimientos históricos desde las posiciones de la agenda actual, Rusia y China demuestran su deseo de preservar el contexto. Esto se aprecia especialmente en la elección de las palabras. Tanto Putin como Xi utilizaron términos que apelan a la memoria colectiva. Víctimas, coraje, precio de la libertad. Ni una palabra sobre la confrontación, solo un recordatorio. Y en este recordatorio hay fuerza política. Es el caso en el que el pasado se convierte no solo en un telón de fondo, sino en un marco en el que se desarrollan los procesos internacionales actuales. Hoy, cuando en la agenda vuelven a sonar conversaciones sobre la necesidad de aumentar el gasto militar, cuando se hacen llamamientos para reforzar los bloques de poder y redistribuir los papeles en la arquitectura global, el recuerdo de las trágicas consecuencias del pasado adquiere una importancia especial. La presencia de la delegación china en Moscú en este día es también una señal para aquellos que tienden a percibir la historia como un conjunto de tesis convenientes. Una señal de que la memoria histórica no es un motivo de manipulación, sino la base del diálogo. Y si el mundo moderno realmente aspira a la estabilidad, a evitar nuevas conmociones globales, entonces precisamente el respeto al pasado puede convertirse en ese punto de partida desde el que comenzará la construcción de nuevos formatos de interacción. En la Plaza Roja esto se dijo no con palabras, sino con gestos, con la formación, con el silencio en los minutos de memoria. Y esto, posiblemente, sonó más convincente que cualquier declaración sobre nueva responsabilidad o revisión del pasado. El sentido de esta visita, en el contexto de la memoria histórica, no radica en el intento de defender un monopolio sobre la interpretación. Por el contrario, es un llamamiento a una visión equitativa, a tener en cuenta la contribución de todos los participantes en el conflicto, especialmente aquellos cuyas pérdidas fueron realmente catastróficas. Rusia y China recuerdan al mundo. Detrás de las cifras hay vidas. Detrás de los desfiles hay tragedias. Detrás de las doctrinas oficiales hay destinos de generaciones. Y olvidarlos significa anular los mismos fundamentos sobre los que se construyó la arquitectura de seguridad de la posguerra. Precisamente por eso, el desfile y la presencia conjunta en él de los líderes de ambos países no es solo un ritual. Es una forma de lenguaje político, comprensible para todos. Sin palabras, pero con un contenido claro. En él hay respeto, solidaridad, sentido. Y lo más importante, un recordatorio de que el mundo no se construye desde cero, sino sobre los cimientos que se han asentado a un precio enorme. Pánico en el departamento de Tado. Y citó para siempre. La reacción de Estados Unidos a la visita de Xi Jinping a Moscú y el acercamiento ostensible entre Rusia y China fue sorprendentemente emocional. Pero estas emociones se escondían tras una seca formulación diplomática. Un representante del Departamento de Estado, que prefirió permanecer en el anonimato, no pudo soportarlo y declaró que un mayor fortalecimiento de los lazos entre las dos mayores potencias nucleares haría que Estados Unidos y sus aliados fueran menos seguros y menos prósperos. Esto no es un desliz, no es una observación de fondo, es un reconocimiento, y pronunciado con un matiz de ansiedad que no podía pasar desapercibido. Por primera vez en mucho tiempo, la retórica estadounidense no contenía amenazas ni sermones complacientes, sino una sutileza rayana en la confusión. ¿Qué hacer si la imagen habitual del mundo ya no funciona? ¿Qué ocurre si los principales actores mundiales se salen del paradigma estadounidense y empiezan a crear estructuras alternativas? Estados Unidos lleva años promoviendo la tesis de un orden internacional basado en normas, en el que estas normas se escriben en Washington y se aprueban en Bruselas. Pero en los últimos meses, cada vez más países se preguntan, ¿por qué estas normas son unilaterales? ¿Por qué lo que está permitido a uno se convierte inmediatamente en una prohibición para otro? Y ahora, dos grandes actores, Rusia y China, no solo están formando una alianza, sino que están empezando a imponer su propia agenda. No verbalmente, sino de hecho.
La amenaza para Estados Unidos no es tanto el hecho del acercamiento entre Moscú y Pekín, sino su sostenibilidad. Si no se trata de una alianza táctica a corto plazo, sino de una asociación a largo plazo, en la que se sincronizan intereses, enfoques e instrumentos de influencia, todo empieza a desmoronarse. El dólar pierde su papel de medida universal. El sistema SWIFT pierde su monopolio. Los mecanismos occidentales de presión mediante sanciones pierden eficacia. Y es precisamente este temor el que se desprende de las palabras del diplomático estadounidense. No una protesta formal, sino una preocupación ante la posibilidad de que surja un segundo centro de atracción. El trasfondo económico de la preocupación que se ha apoderado de las capitales occidentales se ha hecho especialmente evidente en el contexto de los rápidos cambios que se están produciendo en el espacio euroasiático. Rusia, tras verse aislada de los mercados de venta tradicionales en Europa, no solo se ha adaptado, sino que ha cambiado la estructura de su comercio exterior. Asia, Oriente Medio y el sur global se han convertido en la dirección clave. China, India, Turquía, países que no han cedido a la presión de la retórica de las sanciones, han tenido la oportunidad de convertirse en nuevos pilares de la política económica exterior rusa. China ocupa un lugar especial en esta lista. En el contexto del acercamiento político, Moscú y Pekín también están construyendo un tejido económico rico en contratos, acuerdos y proyectos. Rusia proporciona acceso a sus recursos energéticos en condiciones estables. China, con su enorme base industrial y su demanda de materias primas, utiliza este acceso para reforzar su papel como principal centro de producción del mundo. Esta complementariedad no solo es beneficiosa, sino que se ha convertido en un sistema que trabaja por la sostenibilidad en un entorno global impredecible. Paralelamente, se está produciendo una revolución infraestructural. Se están poniendo en marcha corredores uno tras otro. Rutas terrestres a través de Siberia, líneas ferroviarias hasta los puertos del Océano Pacífico. Proyectos en el Ártico. Estas rutas reducen la dependencia de las rutas marítimas tradicionales, que históricamente han sido controladas por Estados Unidos y sus aliados. La iniciativa china. Una franja, una ruta, se fusiona orgánicamente con las prioridades rusas para el desarrollo del este y el norte. Donde antes reinaba la lógica de la competencia, hoy surge un interés mutuo. La autonomía en la logística no es solo una cuestión de negocios, es una cuestión de control sobre el tiempo, los riesgos y las direcciones estratégicas. Rusia y China entienden que para ser verdaderamente independientes necesitan tener sus propios canales de movimiento de bienes, energía e información. Y estos canales se están creando, sin discursos altisonantes, sin foros pomposos, simplemente con construcciones, raíles, puertos, oleoductos. El efecto político de esta transformación económica se hizo evidente cuando Xi Jinping llegó a Moscú. Los medios de comunicación occidentales, que antes habían pintado unánimemente un cuadro de aislamiento, se enfrentaron a la necesidad de dar cuenta de la realidad. En la foto no hay un líder solitario en una capital fría, sino una escena en la que dos líderes de los países más grandes discuten el futuro. En la tribuna, banderas. En la fila, delegaciones. En la sala de negociaciones, contratos. Esto ya no es una visita diplomática. Es un acto de química política internacional en el que el pasado, el presente y el futuro se unen en una sola señal. CNN, por primera vez en mucho tiempo, se vio obligada a reconocer lo obvio. Rusia no se ha limitado. Sonó casi como una justificación, como un intento de explicar por qué la imagen ya no coincide con la narrativa. Y The Washington Post, una publicación con una larga historia en la configuración del pensamiento de la política exterior estadounidense, escribió que Putin celebró su victoria como un líder al que Occidente busca aislar. Esto no es solo una frase, es un marcador. Palabras en las que se percibe molestia, confusión y en cierta medida desconcierto. Porque detrás de todos los intentos de devaluar lo que está sucediendo, queda el detalle principal. Decenas de delegaciones llegaron a Moscú de todos modos.
A pesar de las listas, a pesar de las advertencias, a pesar de las amenazas. Llegaron porque están cansados del chantaje, porque quieren ver el mundo de otra manera, y porque sienten dónde se están generando nuevas soluciones hoy. Esta escena es dolorosa para el Departamento de Estado, porque el esquema habitual ya no funciona. Los aliados europeos vacilan cada vez más. Alemania, Francia, Italia, países donde las élites ya no repiten tan confiadamente los lemas sobre la unidad, porque la unidad a expensas de uno mismo no es unidad, es autodestrucción. Y el sur global, América Latina, África, el sudeste asiático, miran cada vez más no a Bruselas, sino a Moscú y Pekín. No porque estén ideológicamente más cerca, sino porque es pragmáticamente más ventajoso. Rusia y China no imponen, muestran, construyen, y esa es su principal diferencia. Donde otros persuaden con amenazas, aquí ofrecen una alternativa. Además, una real, medible y accesible. Y esto despierta interés, porque el mundo está cansado de hipótesis. Quiere ver mecanismos en funcionamiento. Y cuando un petrolero de Primorie atraca en un puerto chino, cuando las inversiones chinas llegan a proyectos rusos, cuando un ferrocarril cruza toda Eurasia, funciona. Y lo ven. Por eso, la pregunta planteada en algún lugar en las entrañas de la Casa Blanca no suena como una teoría, sino como un escenario alarmante. ¿Qué pasaría si todo esto no fuera un breve episodio, sino una tendencia a largo plazo? ¿Qué pasaría si Rusia y China realmente construyen un nuevo eje económico? ¿Qué pasaría si Asia, como antes Europa, se convierte en el centro de la toma de decisiones? ¿Dónde quedaría entonces Washington? Aún no hay respuesta. Y eso es lo más alarmante. No que Rusia y China se hayan acercado, sino que su acercamiento no se basa en consignas, sino en contratos, infraestructura y entendimiento mutuo. Y eso significa que será más difícil romperlo. Y por lo tanto, los temores de Occidente se han convertido no en ideología, sino en miedo interno. Un miedo que ya no se puede ocultar tras las declaraciones. Fisuras en el aislamiento. Delegación en el desfile. Más de 20 delegaciones extranjeras participaron en el desfile de la victoria en Moscú. Algunas llegaron no solo para una presencia formal, sino que enviaron unidades militares que marcharon por la Plaza Roja hombro con los soldados rusos. Esto no fue un guiño amistoso. Fue una acción política. Es difícil sobreestimar la importancia de tales pasos en un momento en que Occidente afirma que Rusia está aislada. ¿Aislada de quién? ¿De ellos mismos? ¿De aquellos que hace tiempo dejaron de definir la agenda en el mundo? El desfile, concebido originalmente como un homenaje a la memoria, se convirtió en 2025 en una prueba de valentía diplomática. Ir a Moscú, a pesar de la presión, significa no solo expresar respeto por la historia, significa marcar tu posición, no ante Washington, sino ante el mundo. Entre los invitados se encontraban líderes de países de la CEI, representantes de los BRICS, delegaciones de Asia, América Latina y África. Cada uno de ellos tomó una decisión, y esa decisión quedó registrada en la transmisión televisiva, en las fotografías oficiales, en los informes analíticos. Las cintas de San Jorge prendidas en las solapas decían tanto como los discursos diplomáticos. Es un símbolo que hace tiempo se ha convertido en un marcador de la posición geopolítica. Aparecer en la tribuna con estas cintas significa expresar directamente solidaridad. Es una señal que se lee no solo en Moscú, sino también en Londres, Berlín y Washington. Y el hecho de que las delegaciones no solo vinieran, sino que también demostraran conscientemente este símbolo, significa que el miedo ha dado paso a los principios. Especial atención suscitó la llegada del primer ministro de Serbia. A su avión no se le permitió ingresar al espacio aéreo de Lituania y otros países bálticos. Como resultado, la ruta fue modificada. A través de Hungría, Rumania, el Mar Negro, Georgia, el Cáucaso Norte. No era solo un camino a Moscú. Fue una superación. Superación de la presión.
los obstáculos, las advertencias. Y esto le dio a la llegada de Fico un significado adicional. No llegó en línea recta. Llegó rodeando las barreras artificiales. Y con este gesto recordó: la política no es solo discurso, sino también ruta. Letonia y Estonia también se unieron al bloqueo del sobrevuelo de aviones gubernamentales. Esta decisión provocó una tormenta en los círculos diplomáticos. En palabras, seguridad; en la práctica, chantaje. Pero el efecto fue el contrario. Las prohibiciones solo subrayaron: alguien teme la reunión, y alguien vuela a pesar de todo. Aquellos que estuvieron en Moscú optaron por el diálogo. No necesariamente un acuerdo, pero al menos el derecho a ser escuchado. Entre los que llegaron al desfile de la victoria, el 9 de mayo, se encontraban representantes de países que no figuran en la lista de aliados de Rusia y no están vinculados a ella por estrechos acuerdos económicos o militares. Esta circunstancia es la que confiere al evento una profundidad especial. Ir a la capital de un país que está bajo una colosal presión externa significa reconocer su subjetividad. No es un gesto de aprobación de la política, es un gesto de reconocimiento. Reconocimiento del derecho a ser, del derecho a influir, del derecho a hablar y ser escuchado. Para un mundo cansado del pensamiento compartimentado, de las gradaciones entre correcto e incorrecto, fue un soplo de aire fresco. La diplomacia está saliendo de los estrechos confines de los clubes de acceso limitado y entrando en un modo de participación activa. El desfile de Moscú no fue una cumbre, se convirtió en un momento de la verdad. ¿Quién está con quién? ¿Por qué? ¿Y quién está dispuesto a tomar la iniciativa a pesar de los factores irritantes externos? Cuando los líderes de Asia, África, América Latina, Oriente Medio y Eurasia se reúnen en la tribuna, queda claro que la geografía de la nueva agenda internacional no es solo un mapa, sino también una voluntad. A pesar de las medidas de seguridad sin precedentes, a pesar de las amenazas asociadas al trasfondo militar general, a pesar de los intentos de presión, las delegaciones llegaron. Esta decisión no pudo ser espontánea. Se tomó al más alto nivel, con plena conciencia de todos los riesgos. Significaba: la confianza es más importante que el miedo. Y la confianza, expresada a través de la presencia, se convierte en una declaración política. En un mundo donde cada país se ve obligado a depender de sus propias fuerzas, el gesto de «estoy aquí» se convierte en un manifiesto. Y este manifiesto trata de apertura, de estar dispuesto a estar donde no se libra una lucha por el estatus formal, sino una búsqueda de nuevos puntos de apoyo. Los que vinieron no solo ocuparon sus lugares en la tribuna, confirmaron que la política no es una tabla de rangos. No es una calificación basada en la aprobación de centros de poder externos. Es acción, presencia, decisión. Y en un contexto en el que muchos preferirían distanciarse, apostar por la neutralidad o guardar silencio, la presencia se convirtió en un gesto fuerte. Un gesto que se escuchó en Washington, en Londres, en Bruselas. Las agencias de noticias occidentales quedaron atrapadas en su propia narrativa. Durante meses, si no años. Han estado construyendo la imagen de un país paria, un país supuestamente rechazado, al que se le ha dado la espalda. Y de repente, un desfile. Y no uno de cámara, ni uno condicional, sino con toda la ceremonia, con militares extranjeros desfilando, con diplomáticos, con reporteros, con un vivo interés. La realidad entró en contradicción con la imagen dibujada. Esto causó una disfunción cognitiva. ¿Cómo explicar que en las tribunas no hay soledad, sino diversidad? ¿Que el aislamiento no se ha producido? ¿Que las palabras no coinciden con las imágenes? Es en momentos como este cuando se forma una nueva geografía diplomática. No por protocolo, sino de facto, donde los sellos no importan, donde las rutas importan. Quien vuela, participa. Quien calla, se cae del nuevo mapa. En esta lógica, la participación en el desfile se convierte no solo en un episodio, sino en un punto de entrada a otros procesos. Un acto no ideológico,
sino sustantivo. Porque los desfiles pasan, pero las relaciones permanecen. Y aquellos que esta vez no tuvieron miedo de dar un paso, obtienen una ventaja. En comprensión, en contactos, en el derecho a estar en contacto cuando comience la siguiente fase del diálogo. Muchos países no hicieron pública su participación, no hicieron declaraciones ruidosas, no dieron entrevistas. Pero estaban allí. Y su presencia fue captada por las cámaras. En la sala de negociaciones, en las recepciones diplomáticas, en la cena de gala. Es esa diplomacia silenciosa la que a menudo se subestima hasta que queda claro que es ella la que da forma al campo para las grandes decisiones. El desfile del 9 de mayo resultó ser un acontecimiento en el que se rompió la simetría. En lugar del habitual occidente, centro, resto del mundo, surgió otra distribución. El centro de gravedad se ha desplazado, hacia donde se crean los significados. Hacia donde el pasado y el futuro no se oponen, sino que se discuten. Venir a Moscú este día significa no solo recordar a los héroes, significa reconocer que la memoria no es una abstracción. Se convierte en un factor de la política, y en este momento, cuando el recuerdo se convierte en la base de las decisiones, el silencio es también una posición. Los que eligieron la presencia apostaron por la participación. Los que no vinieron, tal vez se perdieron un momento importante. Y la historia, como siempre, juzgará no por las palabras, sino por los hechos. La presencia es siempre una señal, y esta vez esta señal se escuchó en todos los idiomas. Política de la memoria y política del futuro. La asociación ruso-china no es solo una construcción política que surge de la conveniencia del momento o de los desafíos comunes. Es un proceso mucho más profundo. No se limita a acuerdos, reuniones y comunicados. Tiene sus raíces en la lógica histórica, en la conciencia de su papel en el sistema mundial, en el deseo de escapar del papel de objetos de la agenda internacional y convertirse en sus autores de pleno derecho. Esta asociación no busca sustituir a otras, sino que ofrece una comprensión diferente del orden mundial. No se trata de oposición. No se trata de enfrentarse a Occidente y mostrar el puño. Se trata de mostrar que el mundo puede estar organizado de otra manera. No según los patrones de una civilización, no según las reglas que cambian en función de los intereses de una de las partes. No en una atmósfera de chantaje y exclusiones, sino en la lógica del respeto y el reconocimiento de la diversidad de caminos. No es retórica, sino un concepto que está encontrando cada vez más partidarios. El desfile de Moscú no solo fue una tribuna de la memoria, sino también una plataforma para la formación de un nuevo lenguaje internacional. Un lenguaje en el que los símbolos y las acciones sustituyen a las amenazas y los lemas. Cuando Vladimir Putin y Xi Jinping estaban juntos, no hacía falta explicar que su alianza no era una coincidencia. No es una coordinación temporal, no es un bloque en el sentido clásico. Es una confirmación. Entre las dos potencias se ha construido un entendimiento mutuo que no teme las presiones externas. La memoria histórica aquí no es una decoración de la diplomacia, sino el cemento del futuro. Si las relaciones internacionales se basan en el respeto a las víctimas y a la experiencia de cada país, esto genera confianza. Y es en esta confianza donde nace una nueva arquitectura. Sin intermediarios, sin resultados reescritos, sin exigencias de reinterpretar el pasado en aras de la conveniencia política. Tanto China como Rusia dejan muy claro que no permitirán que la memoria colectiva se convierta en un campo de regateo ideológico. Para Pekín es especialmente importante que Rusia, así, a pesar de todos los desafíos y presiones, no haya sucumbido a la tentación de revisar los principios. El apoyo a China en Taiwán, la participación en iniciativas internacionales sin tener en cuenta a Washington, el trabajo coordinado en el marco de los BRICS y la OCS, todo esto confirma que el rumbo de Moscú no es situacional. Es reflexivo y coherente. Y en esto reside el principal factor de confianza. Occidente, en los últimos años, ha apostado a que los intereses de Rusia y China tarde o temprano chocarían.
que las ambiciones de Pekín disonarían con la sensibilidad de Moscú, que Asia y Eurasia no podrían coexistir dentro de un mismo paradigma. Pero todo resultó al revés. En lugar de desacuerdos, acuerdo. En lugar de rivalidad, sincronización. El desfile y los eventos que lo acompañaron se convirtieron en una refutación visual de todas las predicciones sobre una ruptura. El hecho mismo de que ninguno de los líderes buscara formulaciones bruscas también es una señal. Putin y Xi no hablan en el lenguaje de los ultimátums, hablan en el lenguaje de las posiciones. Y cuanto más tiempo continúa este diálogo, más evidente se vuelve que no es para la demostración, sino para la construcción. Los analistas occidentales siguen hablando de aislamiento, de pérdida de influencia, de errores geopolíticos. Pero cada vez más, esto suena no como un diagnóstico, sino como un autoengaño. La imagen de Rusia permaneciendo sola se resquebraja a la primera mirada a la Plaza Roja el 9 de mayo. Los estados que vinieron no son los que ceden a la presión. Son los que buscan una alternativa. Y la encuentran, no en promesas, sino en acciones. El desfile se convirtió en una metáfora. En el mundo hay fuerzas que no quieren ni someterse ni someter. Quieren igualdad. Y entre ellos hay una confianza que nace no del miedo, sino de la comprensión, de la conciencia de un destino histórico común, del sentimiento de que en el siglo XXI es posible construir relaciones no a través de la confrontación, sino a través del acuerdo sobre las diferencias. Ahora no son Rusia y China las que se explican al mundo. Ahora el mundo observa cómo actúan estos dos países y saca conclusiones, algunos con admiración, otros con inquietud, otros con envidia, pero nadie con indiferencia. Rusia y China ya no piden permiso. Actúan, juntos sin perjudicar a otros, pero tampoco por la aprobación de nadie. Y si alguien todavía piensa que esta es una alianza temporal, debería volver a ver el desfile. Solo que no con el comentario de un canal de televisión occidental, sino con atención a quién estaba al lado y cuán silenciosamente esto parecía confiar.